Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te alabamos, Señor. Digno eres de alabanza, de recibir toda gloria, todo honor, Señor. Y qué bueno es, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, adorándote, Señor, como dice tu palabra, Señor. Entrar por las puertas con acción de gracias, Señor. Y hoy en este día te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por todo lo que seguirás haciendo, Señor, porque tú no te has detenido, Padre de los cielos, para bendecirnos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Bendito eres tú, Señor. Bendito es el Dios de nuestra salvación. Bendito es aquel que nos ha llamado, Señor, en tiempos, Señor, en esos tiempos, Señor, que pueden ser tiempos de dificultad, de tropiezo, como sea, pero ahí estás tú, Señor. Y hoy, Señor, levantamos, Señor, nuestras manos, Señor, nuestro corazón, Señor, y te alabamos y le pedimos a nuestra alma que te alabe, que te glorifique por los favores, porque nos has llenado de misericordia, de amor, Señor, porque has traído paz, Señor, gozo a nuestras vidas, el gozo de tu salvación lo has depositado en cada uno de nosotros. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y hoy presentamos esta palabra delante de tu presencia. Hoy la presentamos para que seas tú, Señor, obrando a través de ella en cada corazón, Señor, tocando a cada uno, Señor, que tú hayas dispuesto, Señor, para recibir esta palabra. Seas revelándote, Señor, con ese conocimiento, ese entendimiento, trayendo la sabiduría, Señor, la manifestación de lo que tú quieres hacer en cada uno, Señor. Sean transformados por el poder de tu palabra, Señor, se han transformado, Señor, por tu enseñanza, Señor. Gracias por utilizar estos vasos, Señor. Gracias por utilizar a mi hermano, utilizarme a mí, Señor, y ser esos mediadores, Señor, que podemos llevar tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y seas tú revelándote, Señor, en ese conocimiento, Señor. Seas tú a través de tu palabra quitando todo argumento, Señor, desarraigando, Señor, toda planta que tú nos sembraste, Señor, en las mentes, en los corazones, Señor, que no deja ver, Señor, la luz del entendimiento, y entre, Señor, y se haga tu palabra vida, Señor, a las vidas de cada una de las personas, Señor, sino que andan, Señor, en lugares secos, en desierto, Padre, cuando tú, Señor, a través de tu palabra, tú nos dices que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, que podamos caminar, Señor, como dice tu palabra, Señor, podamos caminar, Señor, en este camino que tú nos muestras, Señor, y a través de tu enseñanza podamos tomar, Señor, esta palabra, Señor, y hacerla, Padre, vida en nosotros y aplicarla, Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos, Señor. Sigue obrando, sigue haciendo tu obra, sigue haciendo conforme tú quieres, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, amados, para todo aquel que esté oyendo esta palabra y que la vaya a oír después. Te damos gracias y te bendecimos, y sea esta palabra haciéndose vida en tu vida. Hoy vamos a seguir con el tema de lo que es llevar la cruz. Ya habíamos hablado más anteriormente sobre lo que era llevar la cruz. Entonces hoy queremos hacer un recordatorio, y entonces nos vamos a ir a la palabra que nos dice en Mateo 16, 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Así es, hermano. Entonces vemos que la palabra nos dice, nos habla sobre seguir a nuestro Señor, y eso es algo que nosotros no hemos querido hacer, ¿cierto? Pero la palabra es clara y nos dice que si queremos ser discípulos de Él, si alguno quiere, no hay una imposición, es decisión de cada uno seguirlo, es decisión tuya si sigues
lo que Él está diciendo de tomar tu cruz, pero a veces, ¿sabes, hermano? No lo queremos seguir. ¿Por qué? Porque realmente no queremos tomar la cruz. Y el tomar la cruz no es simplemente decir que, bueno, lo recibí y bueno, y renuncio a ciertas cosas. No, es una negación. Y es una negación totalmente a nuestras vidas. Sí, el ser discípulo es un aprendiz de nuestro Señor. O sea, cuando nosotros aprendemos del Maestro, entonces aprendemos para seguirlo, porque un discípulo es un aprendiz que quiere seguir a su maestro, o sea, sus enseñanzas, su doctrina. En este caso, la doctrina del reino de Dios, con sus principios, y uno de los principios que Él manda como mandamiento. Él lo manda es, como nos dice aquí en Mateo, que debemos de, para ser discípulos, para poder ir en pos de Él, de negarnos a nosotros mismos, a nuestros placeres, a nuestros deseos, a todo aquello lo terrenal en cuanto fuimos acostumbrados y enseñados durante el tiempo que estábamos sin Cristo. En Cristo, como somos nuevas criaturas, nos convertimos en discípulos de Él para seguirlo a Él. Pero entonces, para seguirlo a Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos y entregarle todos esos anhelos y deseos que tenemos en nuestro corazón, conforme a las enseñanzas del viejo hombre. Hermana, pero sería bueno que usted le explicara ahí a los hermanos qué es un discípulo, porque ellos, para que ellos puedan entender por qué llevar la cruz y qué es un discípulo, qué relación tiene la uno con la otro, para que ellos puedan tener como ese entendimiento de que para llevar la cruz para ser un discípulo, hay que llevar la cruz. Entonces, ¿a qué conlleva el llevar la cruz? ¿Qué es lo que dice el llevar la cruz? Entonces, sería bueno que usted pudiera aclararle a las personas para que pudiéramos seguir, ¿no? Ahí en lo que tú estás diciendo, que tienes mucha razón en lo que estás hablando, pero que muchos sabrán que es un discípulo, pero como para hacer una aclaración a aquellos que no han entendido qué es ser un discípulo de Cristo. Como vemos, el discípulo es el que va aprendiendo del maestro. El discípulo es el que va llegando a Cristo Jesús, que tiene un llamamiento santo, y el Señor lo llama y lo saca de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús, del reino de las tinieblas. Entonces, el discípulo va a ir viendo cómo es su maestro y va aprendiendo de acuerdo a las enseñanzas que el maestro va dando. Entonces, como dice que el que quiere venir en pos de mí, o sea, realmente si queremos seguir a Cristo debemos hacernos discípulos, o sea, aprendiz de nuestro Señor. ¿Paró? ¿Te la paró? Pues así como les estaba diciendo nuestra hermana, de que es un discípulo. Sabemos que un discípulo es todavía mucho más, ¿no? Pero es como una entrada que ella da para que podamos tener ese entendimiento de lo que es llevar la cruz. Los discípulos, los que quieren de verdad ser discípulos del Señor, son los que llevan esa cruz, los que renuncian a todo, que ellos marchan, caminan, ceden, son sólidos. El llevar la cruz te hace caminar. Entonces podemos ver que llevar la cruz también es algo que es una responsabilidad, y era una responsabilidad muy grande que estaba sobre nuestro Señor Jesucristo cuando llevaba la cruz. ¿Por qué? Porque era la salvación de toda una humanidad. No era por uno, no era por dos, era la salvación de toda la humanidad el que lo estaba haciendo a él llevar esa cruz. Entonces él caminó en pos de lo que a él se le había asignado. Pero nosotros queremos caminar en pos de lo que él nos ha asignado, porque para ser esos discípulos que él nos pide que seamos, nosotros tenemos que llevar cruz. Y cruz no es solamente decir que, como le decíamos ahora, no es solamente decir que lo voy a recibir o que yo dejé lo uno que el otro, no. Es una renuncia total, es un cederme, es un entregarme, es un estar dispuesto, es una negación total, cambiar mi vida antigua por la vida que Él me ha dicho que yo debo de llevar. Entonces, hermanos, ahí podemos ver cómo podemos ir nosotros
caminando en ese discipulado, porque los que llevan la cruz hacen un discipulado. ¿Por qué? Porque conocen al maestro, porque viven la vida del maestro. Entonces, hermana, para concluir ahí, ¿usted qué? Sí, un discípulo recibe las instrucciones que el Señor está mandando para obedecerlas, ¿sí? Un discípulo quiere obedecer lo que su maestro le está enseñando. Para eso hay un sacrificio, por eso dice en la palabra de Dios que entreguemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios. Eso está en la cita en Romanos 12:1. Sí, hermanos, la palabra en Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermano, aquí vamos a ver cierto aspecto de esta palabra que nos dice Romano. Dice pues que por la misericordia de Dios debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio. Entonces, ¿qué es un sacrificio? Sacrificio es que yo cedo lo mío, entrego todo lo mío, pero yo no aspiro ni lo acondiciono, no incondiciono mi entrega, sino que sencillamente me doy, sin importarme que a causa de eso yo sufra. Me doy por el otro, porque el sufrimiento del otro es lo que a mí me va a fortalecer. ¿En qué sentido me va a fortalecer? Porque la palabra dice que se gozó por el sufrimiento, lo tuvo por gozo. Ese mismo sufrimiento me debe dar a mí gozo. El sufrimiento que yo llevo, me cedo, no estoy mirando por quién lo hago, si es por este o es por el otro, no. Todo lo que diga el Señor, todo lo que Él me pide a mí, como sacrificio, aún mis hijos, aún mis nietos, aún mi trabajo, aún cualquier cosa que Él me pida, que yo esté arriesgada a Él, esté pegada a Él, va a ser un sacrificio, porque tú no vas a querer soltar nada. El ser humano tiene por tendencia a pegarse de las cosas terrenales, pero nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer un cambio de mente, ¿no, hermana? Entonces, en ese cambio de mente es que podemos ir fluyendo a lo que el Señor nos dice, hacer ese sacrificio. ¿Por qué? Porque, como decía la palabra, ahora es Cristo el que gobierna nuestras vidas, pero ese cambio de mente debe transformarnos, Sí, o sea, para nosotros poder transformar nuestra mente y para poder nosotros poder alcanzar a comprender y hacer ese sacrificio por amor, porque nosotros debemos hacer ese sacrificio es por amor al que vamos a seguir, por amor a lo que el Señor quiere y ha predestinado para cada uno de nosotros. Entonces es por amor. Si nosotros entendemos que fuimos comprados a precio de sangre, como nos lo dice en la palabra de Dios, en 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermana, ¿qué nos está diciendo ahí? Que no nos pertenecemos, que todo es de Él. Sí, nosotros no nos pertenecemos ni nuestro cuerpo, nada. Él nos compra a precio de sangre porque ya éramos de Él, pero entonces Él nos compra otra vez a precio de sangre a nosotros para que lo glorifiquemos a Él. ¿Y cómo lo vamos a glorificar a Él? Entregándonos nosotros en ese sacrificio vivo y agradable a Él, a nuestro Señor, para hacer esa ofrenda. Hermana, sí, mire que es muy importante lo que usted dice para glorificarlo a Él, pero nosotros muchas veces creemos que con alabar
de decir que no decimos palabra y cantar canción todo el día, ya creemos que lo alabamos, ¿no? Y vemos que no es así. No es así, es la obediencia en nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos dar la alabanza y darle la gloria al Señor. Es en la obediencia, y la obediencia que Él nos está diciendo a nosotros, que nos está pidiendo a nosotros en este momento para poder nosotros seguirlo a Él como discípulos de Cristo y no ser esos religiosos que no cambian ni para uno mismos, ni para Dios, sino que se cambia solamente de religión. Para nosotros puede ser ese discípulo, nosotros debemos de seguirlo a Él, pero en las instrucciones de la obediencia, que es lo que pide Él más que sacrificio. Mira que lo que usted dice, hermana, entonces cuando usted dice que no hay un cambio ni para uno mismo, entonces es ahí, miren la importancia de lo que usted está diciendo, porque es ahí cuando uno no da, entonces digamos, un testimonio ni para su casa. Entonces, ¿por qué? Porque nos siguen viendo en la misma situación, con los mismos pensamientos, carnalmente nos comparamos con los otros, actuamos, nos enfrentamos a los demás. Entonces, mire que es bien importante eso que usted está diciendo, de que no debemos de llevar una vida religiosa. Ese morir en la cruz nos hace que nuestra vida tenga una transformación y podamos mostrar a Cristo, lo podamos presentar, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Y eso, a medida que vamos caminando, entonces dice que nuestra vida realmente es ahí cuando nosotros vamos a ganar nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice que todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces pensamos que una vida, es decir, tener los lujos, entonces nadie quiere perder la casa, nadie quiere perder el carro, nadie quiere perder a una amistad, ni dejar el Señor le dice, ya no vas a trabajar más, y no quiere dejar el empleo, porque cree que eso es la vida, cuando la verdad nos dice la palabra que la vida es Cristo. Si nosotros queremos tener una vida en Cristo, entonces tenemos que tener ese cambio de mente, ir a esa cruz como tú hablabas ahora, hermana, y de verdad para poder manifestarlo a Él, como esos discípulos, porque como discípulos es que vamos a poder llevar a otros a ser discípulos. Es con lo que más o menos. Sí, hermana, el discípulo permanece, vive, habita en Jesús. Así como nos lo dice en la palabra de Dios en Juan 15:4, dice que permanezcan en mí y yo en ustedes. Pero también vemos ahí en Juan capítulo 15, 9, versículos 9 y 10. Sí, dice la palabra, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecéis en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es así el Señor, nosotros vamos a permanecer en la obediencia, obedeciendo lo que Él nos está demandando, a lo que Él nos está pidiendo, a lo que Él nos dice. Él nos está diciendo a nosotros que de morir, de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz y de seguirlo a Él como discípulos, si en realidad queremos ser los discípulos de Él. Entonces debemos de andar como Él anduvo, como nos lo dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, 6, hermanos, ustedes lo pueden leer. Ahí dice que permanecer en Él y debe andar como Él anduvo. A nosotros poder comprender que es un discípulo de Cristo y que somos comprados a precio de sangre, como nos lo decía en Mateo 18, que fuimos comprados no con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Al entender nosotros
esa parte, entonces así podemos negarnos a nosotros mismos y así mismo también podemos nosotros llegar a tomar la cruz. Es la única manera que nosotros podemos tomar la cruz, porque yo no puedo tomar la cruz sin entender esa parte de que debo negarme a mí mismo, porque entonces voy a sufrir con la cruz de una manera donde me puedo amargar mi corazón o puedo dejar que me llenen mis pensamientos de dolor y tristeza de ver de que todo el mundo me la está montando, o la gente me está criticando o la gente me está ganando en todo porque me toca quedarme callada. Cuando yo entiendo realmente qué es la cruz, entonces así mismo yo puedo empezar a llevarla. O sea, me niego a mí mismo, pero entonces empiezo a tomar la cruz, porque la cruz es el instrumento por el cual yo voy a entregar el hombre viejo, lo voy a sacrificar. ¿Y qué voy a sacrificar? Todo eso que aprendí en la vida antigua antes de Cristo, y aún en Cristo lo caminaba y lo practicaba, porque caminaba con poco entendimiento. Sabía que el Señor me había comprado, pero no sabía realmente cuánto tenía que entregar de mi corazón, ni cómo estaba lleno mi corazón de todas esas cosas que yo creí que estaban bien, porque eran mis pensamientos. Pero como el Señor nos dice que renové nuestros pensamientos, entonces en la renovación de nuestros pensamientos y en el entendimiento, en el conocimiento de Él, es que yo lo voy a hacer por medio del Santo Espíritu de Dios, que es el que me va a ayudar a vencer todo eso. Para eso el Señor nos coloca un corazón nuevo a nosotros y un espíritu nuevo para poder nosotros hacer esa petición que el Señor da, esa instrucción, porque es una instrucción que el Señor nos da para que nosotros la podamos hacer. Y si el Señor nos da para nosotros poderlo hacer, entonces nosotros podemos vencer, porque su palabra dice que nosotros somos más que vencedores y podemos vencernos a nosotros mismos, porque a los espíritus, a los demonios, a todos principados, potestades, huestes de maldad, Satanás, el Señor lo venció, lo enjuició en la cruz. Entonces Él no tiene que vencerlos a ellos, es nosotros a nosotros mismos. Esa parte es la que nos toca a nosotros mismos. Entonces, hermana, sí, mire que lo que usted está diciendo me trae dos cosas. La primera, cuando decías que tenías que entregar todo, entonces vemos que la cruz trae transformación a nuestras vidas. Y el despojarnos de todo lo que tú decías que tenemos que ir soltando, nos va dando una identidad en Cristo. Me asombraba mucho lo que decías, porque veían lo que estabas hablando, cómo uno puede tener, al medida que uno va dejando, empieza uno a tener una nueva identidad, pero ya es en Cristo, porque como tú decías, el hombre viejo va muriendo. Ese hombre muere a causa de ¿qué? De que renovamos nuestra mente. Entonces vemos que Jesús llevó su cruz hasta el Gólgota, ¿no? Y entonces en ese tiempo la cruz era un símbolo de llevar una carga. Nadie la veía como un sacrificio, no, era como un castigo, y era más bien dolorosa y humillante. Pero nosotros a veces no queremos pasar por la humillación, pero después de que, cuando viene Cristo y hace eso, Él no solamente pasa por la humillación, no solamente pasa por el dolor, sino que Él, ¿qué deja en la cruz? El perdón, porque nos perdonó. La gracia, por gracia hemos sido salvados, ¿ah? Y esa expiación que Él hizo del derramamiento de sangre, ¿para qué? Para salvarnos. Entonces, eso que tú estabas diciendo sobre la transformación, en la cruz, todo lo que podemos dejar, eso trae un cambio de vida a nosotros mismos. Entonces, nosotras a veces no queremos sufrir, no, porque vemos, como hay veces dejar el orgullo, ¿cierto? Ay, humillarme, pero Él fue el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, pero Él no le importó, se despojó de todo. Hubo un despojamiento total. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer una obra, y Él ahorita nos encarga a nosotros como discípulos de Él una obra, pero nosotros no es que no podamos llevarla,
sino que a veces todo lo que tenemos en nosotros y en no querer morir, hermana, no nos deja hacer esa obra. Pero tú lo que decías, y yo vuelvo y me enfoco en eso, en todo lo que estabas diciendo, me habla a mí la cruz de una transformación y de ir cogiendo una nueva identidad, pero ya en Cristo. Entonces, ¿por qué, hermana? Porque podemos ver lo que nos dice Isaías 53, ¿no? Entonces ahí en la palabra, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por la llaga de Él fuimos nosotros curados. Hay aquí, hermana, veo varias cositas aquí que me llaman la atención. Este pasaje que tienes anotado es muy hermoso. Primero que todo nos dice que Él, dice que subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, hermosura, ni más sin atractivo para que le deseemos. Mire, no se nos ha presentado en una forma deslumbrosa. Él vino como hombre, sencillamente, y se dio. Pero nosotros nos quedamos aquí en el versículo 4, porque lo leímos Isaías 53 del 1 al 4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, como quien dice que Él vino a hacer una obra y ya está, y fue. Mas Él herido fue por nuestra rebelión. Quiere decir que lo que Él sufrió no fue por Él, pero dice que nosotros lo hemos tenido sencillamente por azotado, fue por ti y por mí, y que Él es la paz. El castigo de Él es la paz que hoy tú y yo podemos vivir, porque dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo, todo lo que era para ti y para mí, lo vivió Él. Pero nosotros lo hemos tenido por menos. Y dice que Él vino sin ninguna gracia. Él no vino a mostrarse al mundo. Y hoy en día, ¿sabe qué? No queremos dejar el ego. Y una de las cosas que la cruz nos lleva, y por medio de esta palabra, es que nosotros tenemos que dejar el ego, el orgullo. ¿Cuánto hoy en día, cuánto ministro no hay que se manifiesta Él, se muestra Él, pero no manifiesta a Cristo? Entonces hablan del pastor, del ministro, que es esto, que el otro, pero nunca dice el Señor hizo esto, el Señor ese no, sino el ministro. ¿Por qué? Porque estamos mostrando una apariencia, cuando hemos sido llamados a mostrar a Cristo. Él es el molde, el ejemplo y el modelo a seguir. No tenemos otro. Y dice que por sus llagas fuimos curados. Y la cura de su llaga no solamente fue para nuestras enfermedades así, es el total de todo, de todo, de todo, de todo. Porque Él, para que hoy podamos nosotros decir que la paz sobrepasa todo entendimiento en nosotros, es porque Él sufrió, fue porque Él fue abolido, porque el castigo fue sobre Él. El castigo no ha caído sobre mí, y aún así no gozamos de esa paz. Mire, no hemos sufrido nada, pero tampoco queremos sufrir algo por nadie. No queremos sufrir por nadie nada. ¿Por qué? Porque no hemos querido aceptar que nosotros no somos, que nosotros estamos llamados a morir en una cruz, y no es un pedazo de madero, hermano. Es en un día a día que usted va a tener, en lo que usted era,
antes de que Cristo viniera a su vida y se manifestara el Espíritu Santo en su vida. Y como decía nuestra hermana, no es por nosotros, es por el que el Santo Espíritu que mora en nosotros nos ayuda ¿a qué? A que muramos. Entonces, hermana, lo que tú estabas diciendo sobre que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, todo eso, pero son muchas las cosas que el Espíritu Santo nos puede ayudar, pero también el Espíritu Santo nos ayuda no solo a morir en la cruz, sino que el Espíritu Santo nos va a mostrar a lo que debemos morir en la cruz. Eso, el Espíritu Santo nos ayuda a mostrar a nosotros lo que nosotros tenemos. Por eso es necesario de que nosotros estemos atentos a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Porque si nosotros estamos atentos a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, entonces nosotros podemos hacer el análisis diario en mi vida. Entonces hago un análisis diario en mi vida que se llama lo mismo que dice la palabra de Dios. Dice, vela y ora para que no entréis en tentación. Entonces, ahí la palabra de Dios nos está diciendo, vela y ora, pero la palabra vela es para adentro y para afuera también, no para afuera para acusar al hermano, mirar el hermano cómo está caminando, ni nada, porque así nunca voy a morir. Yo voy a morir es colocando a Cristo como ejemplo, no al hermano, ni a nadie, porque es Cristo el que murió por mí, es Cristo el que me está hablando, es Cristo la palabra de Dios el que me está diciendo y el que me está dando esa instrucción es Cristo Jesús de morir y de negarme a mí mismo y darle a Cristo cada día en amor. Entonces, cuando yo tengo a Cristo Jesús en mis ojos puestos en Él para morir y seguir a Él, y lo tengo a Él como mi discípulo, no tengo a mi hermano como mi discípulo, ni al que dice que es cristiano, ni al que dice que ya lo recibió, ni a aquel hermano que está súper bien, no, sino que tengo a Cristo Jesús en mi corazón, en mi mente, para seguirlo a Él, yo como discípulo de Cristo. Entonces ahí sí voy a poder ya velar para adentro y velar hacia afuera. Velar hacia afuera es velar qué es lo de afuera del mundo, qué son esas pasiones, esos deseos, esas impurezas, ese desorden, esos malos deseos, esa avaricia, esa idolatría que puedo tener aún por mí misma, aún por mis hijos, aún por lo que sea. Entonces ahí yo estoy velando hacia afuera, en esa parte, pero también tengo que velar hacia adentro, porque yo tengo que velar hacia adentro qué es lo que yo estoy sintiendo. Digamos, hay una avaricia, se manifestó, no hice nada contra esa avaricia, sino que me quedé callada y todo, pero no pasó nada en ese momento sobre la avaricia. Y entonces, ¿pero qué sintió mi corazón? ¿Qué deseó mi corazón? ¿Qué no trabajé en mi corazón? Entonces, si yo velo hacia adentro, ¿qué fue lo que sentí? Si tuve un problema, sentí rabia, odio, resentimiento, empecé a detestar por dentro, no hacia afuera, porque no es hipocresía, porque si estoy trabajando, pues por lo menos primero tengo que trabajar hacia afuera de lo que estoy sintiendo y haciendo el análisis, velando, o sea, por dentro lo que yo estoy sintiendo, lo que me está pasando a mí en mi corazón, y entonces eso es lo que voy a tomar yo y voy a ir de rodillas, porque de rodillas es el sacrificio que yo voy a hacer, de rodillas, y se lo voy a entregar al Señor y lo voy a llevar a la cruz y voy a sacrificar esa parte que ni es mía, ni es de Cristo, sino que es de lo que aprendí en la vieja. Hermana, entonces lo que usted me está diciendo a mí ahí es, por decir algo, yo tengo una lucha con algo y lo he dicho, lo he manifestado. Pero entonces cuando usted me trae bien la explicación y el ejemplo, cuando sencillamente yo estoy sintiendo, no se trata de decir que yo no puedo o que me es difícil lo que tú decías y me llega como un consejo, como una enseñanza a mi vida, sino es que yo debo llevarlo a la cruz. Porque si yo no lo llevo a la cruz, entonces si yo no hago el sacrificio, si yo no me despojo, pues entonces esa es parte de mi carnalidad que va a estar siempre presente. Entonces no voy a morir, y yo voy a morir. No es que no puedo, no es que no puedo, no, sino por lo que tú estás diciendo y me haces entendida a mi situación, es que yo sencillamente
Si yo quiero morir de verdad, tengo que llevarlo a la cruz, tengo que hacer el sacrificio, tengo que despojarme, tengo que entregarlo para poder seguir avanzando. Sí, claro, hermana, y eso duele muchísimo porque, digamos, me voy de rodilla y le digo, Señor, me duele. No le hice daño a mi prójimo porque he entendido que te amo y que no debo hacerle daño a mi prójimo con lo que pasó. Pero a mí me duele eso, Señor. Yo le digo al Señor así. Y entonces, ese es el verdadero lugar de adoración, donde yo me arrodillo y le digo, Señor, mira lo que siento. Mira lo que tengo. Y entonces, esa es la humillación. Eso es lo que dice el Señor. Dice, humillaos bajo mi mano poderosa. Entonces, esa es la humillación, es donde yo entrego eso, así como nos lo dice en Romanos 12. Entonces, hermana, cuando el hombre aprenda a humillarse y a reconocer, el hombre va a empezar a morir en la cruz. Es una forma de morir en la cruz, es una forma de encaminarse. ¿Para qué? Para que podamos ver lo que el Señor Jesucristo hizo. Porque algo que me llamaba la atención, hermana, y es que uno puede ver ahí, en esa cruz manifestado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está el sufrimiento del Hijo, pero está el poder y la fuerza del Padre, y es para, hermana, que al final demos un fruto, el fruto del Espíritu Santo, que fue la victoria que hizo el Señor en la cruz para nuestras vidas, para traernos, para vencer y librarnos de esa muerte donde estábamos nosotros y traernos una vida en Él. De verdad, hermana, que es muy bonito todo esto. Sí, o sea, esa es la parte que nosotros debemos de comprender y entender, de que cuando nosotros hacemos esa humillación y hacemos esa entrega, el Señor la recibe como olor fragante. Ese es el sacrificio de adoración que Él realmente recibe. Esa es la verdadera adoración. Aquí en Romanos 12:1 nos dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, es vuestro culto racional. Entonces, ahí vemos que esa es la parte donde el Señor recibe esa adoración en sacrificio vivo al Señor, porque así es que vamos a poder dar los frutos. ¿Por qué vamos a poder dar los frutos? Porque yo contra mi prójimo voy a tener que dar el fruto del dominio propio. Y es tan hermoso eso, porque yo me pasaba horas arrodillada diciéndole al Señor, yo quiero dar tu fruto, yo quiero los frutos, el carácter de Cristo, que son parte del fruto del Espíritu Santo. Y yo le decía al Señor, yo quiero darlo. Yo me arrodillaba y yo le decía al Señor, pero sí, no tenía nada de dominio propio, porque ni siquiera tenía conocimiento que era el dominio propio. Entonces debemos de tener el conocimiento de qué es cada cosa para poder hacerlo, porque si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios ni los significados, por eso dice escudriñar, meditar en la palabra de Dios para poder entender. Si yo no sé qué es el dominio propio ni cómo darlo, sino que es pedirlo al Señor y ya no, yo tengo que trabajar en mí misma, yo tengo que trabajar y ir analizando si lo que yo estoy haciendo va conforme a la palabra de Dios o va conforme a mis pensamientos, porque no tengo el conocimiento. Cuando una vez el pastor nos enseñaba y nos colocaba cada uno a dar la clase de los frutos del Espíritu Santo, y justo me toca a mí lo del dominio propio, entonces entendí que todas las horas que estuve arrodillada diciéndole al Señor, pues la respuesta fue esa, de que se diera esa clase y así poder entender que era el dominio propio. Y cuando ya se entendió lo de la cruz, entonces sí pude trabajar en el dominio propio, y todavía uno sigue trabajando, porque el dominio propio no solo es hacia afuera, hacia mi prójimo, sino hacia mí mismo, en mi corazón. Dominar mi corazón con mis pensamientos. Lo que me empiece a llegar a mis pensamientos es irlo de una vez. Me llegó al pensamiento y corte ese pensamiento, porque no es de Dios, y Dios no quiere eso con mi prójimo, y Dios no quiere que yo camine así. Y el Señor me enseña en su palabra el caminar en la palabra de Dios, no en mis propios pensamientos ni en aquellas cosas que me llegan conforme a lo del mundo. Y asimismo, hermano, los otros frutos del Espíritu Santo. ¿Para qué yo quiero el carácter de Cristo?
¿Para qué yo quiero los frutos del Espíritu Santo? Que está la mansedumbre, la templanza, está la paciencia, el dominio propio. ¿Para qué yo lo quiero? Yo cómo quiero esa parte del fruto del Espíritu Santo. Yo necesito los frutos del Espíritu Santo en mi vida para glorificar al Señor, no para envanecerme de que me parezco a Cristo, soy como Cristo, pero con mi prójimo no. Entonces, los frutos del Espíritu Santo que nosotros debemos de dar es para glorificar al Señor, mostrando que Él está en nosotros, que ya no vivimos nosotros. Entonces, ahí sí puedo tener paciencia y voy a tener esa paciencia para con mi prójimo, para conmigo misma. Voy a tener, no, es que yo ya no sirvo para nada. Entonces, los frutos son para afuera, pero también para adentro. Entonces, yo ya no, es que yo no puedo, yo no sirvo para eso. No, yo voy a tener paciencia en mí de que yo sí voy a aprender, de que yo sí voy a manifestar a Cristo en mi vida. Entonces, ¿para qué quiero esos frutos del Espíritu Santo? Me podría yo preguntar. Bueno, hermana, una cosa que me llama la atención de lo que usted decía, ¿para qué queremos los frutos? Entonces vemos que queremos fruto, pero no queremos obtener esos frutos, sino más bien que nos sean dados, pero no queremos pagar el precio para que esos frutos se manifiesten. Entonces hay una palabra que me llama mucho la atención, que es en Juan 6, y es donde pasan una serie de cosas, y esta palabra, hermana, nos muestra ¿cómo puede ser un hombre que desea llevar cruz y el hombre que vive solamente en su carnalidad? Y está esa palabra, hermana, en Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pero también nos dice en el versículo 53, dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y nos vamos, hermana, al 61. ¿Qué nos dice el 61 a nosotros? En la palabra, el 61 en la palabra. Nos dice, leámoslo desde el 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, los 12, ¿no? Estamos hablando de los 12. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Les hizo una pregunta. Todos eran discípulos, hermana. Todos eran discípulos. Pero de esos discípulos, 12. Entonces, ¿por qué 12? Porque los otros eran seguidores. Escuchaban y no estaban dispuestos a morir, no estaban dispuestos a sacrificar su vida, no creían en realidad, ¿sí? Porque cuando uno cree, uno sigue. Entonces la fe les escaseaba. En el tiempo que ellos estaban, eran muchos los que lo estaban siguiendo, pero era por los beneficios obtenidos terrenalmente, porque ya el Señor había manifestado la multiplicación de los alimentos, ¿se acuerda? Había manifestado, ya les había dado a ellos de comer, entonces ellos estaban siguiéndolo a Jesús. Entonces ellos en su carnalidad no quisieron entender la palabra que Él les estaba diciendo, que es Juan 6:51, que está aquí, que ya la leímos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere ese pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo os daré por la vida del mundo. Entonces aquí ellos los judíos, que ellos contendían entre sí, que nos dice acá en el siguiente versículos, ellos dijeron, ¿cómo pueden darnos de a comer su carne?
esta pregunta a ellos les sale por su misma carnalidad de no querer ver, no querer seguirlo, no querer entender, no querer oír a Dios, porque la palabra de Dios en Deuteronomio 28:1 nos dice que si alguno oyere mi voz, ¿sí? Guardar en su corazón, o sea, la guardar, o sea, es oírla, es guardarla y colocarla por obra, es escudriñarla, es meditarla. Si el Señor está ahí con ellos y les está hablando de esta palabra, bueno, por lo menos me le acerco al que está ahí, al que lo está diciendo, al maestro, por lo menos le acerco qué es lo que me está queriendo decir a mí con esas palabras, pero no, ellos prefirieron abandonarlo, dejarlo y tan solo quedar los 12 discípulos que podemos. Hermana, entonces por lo que usted está explicando ahí, entonces podemos ver que en este tiempo hay muchos en la iglesia que están yendo, es por la bendición, que por el milagro, pero nunca por seguir realmente a Cristo en ese discipulado. Y ese discipulado significa que dejarse enseñar, que lo que un maestro transmite a otra persona, eso lo hacen un discípulo. Y entonces ellos no querían, muchos no quieren recibir eso, no quieren andar eso y morir, cuando dice el Señor que vivirá para siempre el que coma de ese pan, y Él es el pan de vida, como usted lo está diciendo. Sí, hay muchos que quieren seguir no lo quieren seguir sino por un milagro. Hay otros que lo quieren seguir pero en secreto. Y lo podemos observar en la Biblia cómo en secreto seguían a Jesús. Digamos, en la palabra de Dios, en Juan capítulo 19, del 38 al 19, nos habla de José Arimatea. Sí, hermana, dice que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Eran discípulos que seguían a Jesús, pero no querían perder su posición social. Entonces ellos seguían a Jesús en la oscuridad, o sea, no iban a cambiar su posición por seguir a Jesús, porque necesitaban tener esa posición. Asimismo, hay muchos hermanos que quieren seguir a Jesús, pero sin cambiar las cosas que tienen, sin cambiar su orgullo, sin cambiar su vanagloria, sin cambiar nada. Quieren llevar una cruz chiquita porque creen que la cruz es así de fácil, de chiquita, donde yo no tengo que sacrificar nada de lo mío, de lo que el Señor me está pidiendo. Al joven rico, él cumplía la ley, él cumplía los mandamientos, pero el Señor sabía que había en su corazón. Es lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón no hay la avaricia, no está la avaricia, el Señor no nos va a pedir la avaricia. Yo siempre le digo a mi hijo pequeño, yo le digo a él, a mí el Señor no me va a poner una prueba de hacer una fila o larga en un supermercado, o hacer una fila en el puesto en un puesto o en algún lado, porque sabe que yo me voy a quedar ahí, antes la voy a disfrutar y antes voy a predicar ahí mismo en la misma fila, y me voy con el tiempo disponible a quedarme ahí. O sea, a mí no me va a pasar, eso no me va a pasar a mí de una prueba, pero digamos a una persona que vaya, que le dé rabia tener que alguien se le meta en la cola, o una persona que se ofenda porque hay una filísima y yo mejor me voy de aquí, pago el precio que sea en otro lado, o voy soborno allá adelante en la fila para que a mí no me toque hacer esa cola. A esa persona es la que le va a tocar esas cosas, pero es por la misma formación que el Señor está dando, porque Él sabe perfectamente que hay en nuestro corazón. Entonces, el llevar la cruz, por eso la cruz para cada uno es diferente, pero es la misma palabra de Dios que debemos de cumplir, pero la cruz es para cada uno diferente, porque
a mí, lo que a mí me sucede, lo que yo tengo, no lo tiene la otra hermana, o lo que la otra hermana no tiene lo que yo tengo. No es el problema mío, el que la otra hermana va a cargar la cruz, o que yo la vea, no, pues lo de la hermana es más fácil. No, para ella puede ser difícil, para mí puede ser fácil esa parte, pero es porque el Señor va a trabajar en lo que hay dentro de mi corazón, porque dice el Señor que Él es el que escudriña nuestro corazón y Él sabe aún la intención de nuestro corazón. Entonces, por eso que el Señor sabe qué cosas necesita cada uno. Si una persona no tiene vanidad, ¿para qué le va a tratar la vanidad al Señor a esa persona si no tiene vanidad? Entonces el Señor le va a tratar la vanidad a la que tiene vanidad, y lo va a tratar para quitarle esa vanidad, para derrumbar esa vanidad, y para que esa persona pueda vencer en esa parte. Entonces se la va a mostrar de una forma, se la va a mostrar de otra forma, y el Espíritu Santo ahí es donde muestra, y ahí es donde entra el Espíritu Santo a mostrarnos, a ayudarnos a verlo, para que nosotros podamos trabajar en esa parte de nuestra área. Y si otra persona tiene el desprecio, y digamos yo no tengo el desprecio, a mí por ejemplo, digamos que pase esas cosas, pues nada me va a suceder con esas cosas, porque ni siquiera me voy a dar cuenta el día que me estén despreciando. ¿Por qué? Porque no tengo nada de eso en mí. Pero si la otra persona tiene el desprecio, entonces cualquier cosita, cualquier pensamiento, él mismo se cree que la están despreciando, se cree que le están haciendo esto, se cree que le están haciendo otro, pero en realidad son sus propios pensamientos. Y entonces el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que trabaje en el desprecio, que mire eso, y para poder subir Sí, y para que la persona pueda subir el autoestima, ¿no? Entonces, vemos que la palabra nos dice, en lo que usted dice, hermana, que trata, que nosotros llevamos, como dice 2 Corintios 10:4, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Él. Cuando me dice cautivo, es que yo debo tomar esos pensamientos y llevarlos a la obediencia, a lo que Él dice, que la obediencia está por encima de todos mis pensamientos. Si yo pienso así, pero ¿qué me está diciendo la palabra? Pero entonces a veces no queremos recurrir a la palabra, ¿sabe por qué? Porque la palabra nos confronta, la palabra nos rearguñe, la palabra nos exhorta. Entonces no queremos ese, ¿por qué? Porque entonces queremos o coger una parte o coger la otra. Ya, pero nosotros hasta que no aprendamos, y lo digo por mí misma, hasta que uno no aprenda a entregar todo, y que es ahí, cuando yo llevo y le entrego todo al Señor, cuando yo me humillo, cuando yo me despojo, cuando yo reconozco delante de Él, y como decía la hermana, se necesita tener ese dominio propio y decir, yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer. Espíritu Santo, ayúdame a entregar, como decía nuestra hermana ahora, sí, de pronto para uno es más fácil que para otros, pero déjeme decirle, hermano, por experiencia, que sí se puede, pero a veces, ¿sabe qué? El no querer morir, o nuestra terquedad, o el querer poner obstáculos a las cosas, no nos deja pasar el proceso. Mire, sin cruz no vamos a ver gloria, no hay victoria. Tenemos que pasar por ahí. Tenemos que llegar ahí, porque la palabra misma nos dice que el grano que cae y no muere, ese grano no da fruto. Tenemos que pasar por ahí. Si queremos realmente ser transformados, ser tratados, de verdad podamos caminar como el Señor quiere, tenemos que llevar esa cruz, ceder, caminar, no importa lo que esté pasando, no importa lo que se le venga, hermano, es caminar para el Señor. No fue fácil llevar una cruz, un peso, pero para nosotros tampoco, ¿sabe qué? Porque nosotros tenemos la ayuda del Santo Espíritu que nos ayuda y podemos avanzar, pero tenemos que empezar a soltar, a entregar, como decía la hermana, a humillarnos, a reconocer que hay una falencia, que hay un faltante, pero
el Señor suple todas nuestras necesidades. Él lo llena todo. Dice la palabra que en Él estamos completos. Entonces morir, ir ahí, ir al punto, ir a Cristo. Señor, decido, porque Él nos dice en la palabra, como vimos al principio, al que quiere. Él no está obligando a nadie, la palabra está para todos, pero Él dice al que quiere ser mi discípulo. Entonces yo decido si voy y le digo, Señor, sí, me va a doler, pero igual lo voy a ceder. Me va a doler esta parte, igual miren, hay cosas que nos van a doler mucho, pero cuando nosotros cedemos y morimos en esa situación, a veces terminamos dando más de lo que creíamos que podíamos dar a las personas. A veces terminamos dando más de lo que creíamos. ¿Sabe por qué? Porque es que ya no soy yo. Ya está el amor de Cristo reflejado y manifestándose en uno. Porque Él lo hizo esto y esto se trata del amor. Si usted muere, usted va caminando, usted va despojando y va descubriendo en ese caminar lo que es el verdadero amor en Cristo, para amar a los demás, para entregarse, para que podamos darnos por otro. Entonces, hermano, ahí como les estábamos diciendo, esto es una entrega, llevar cruz y morir en ella. Mi hermano nos revela. Entonces debemos de tener el entendimiento, porque si nosotros tenemos el entendimiento en Cristo Jesús, con una mente renovada, donde estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida y a entregársela al Señor en esa adoración que realmente Él pide, que es a los pies de Él, que es esa adoración, entonces podemos lograr entender esa parte y podemos tomar la cruz, podemos seguir al Señor en amor cada día, porque si no lo hacemos de esa forma, con el entendimiento, pues vamos a tener esos mismos problemas que tuvieron algunos, en este caso los discípulos, que ellos encontraron en Lucas 9, 49 y 50 nos dice que ellos encontraron a alguien que expulsaba demonios, que lo hacía en el nombre de Cristo Jesús, y ellos querían impedírselo. Entonces también queremos impedir que otros, si no tenemos el entendimiento, también queremos impedir que otros también lo hagan, que otros también vayan subiendo en su ministerio. Entonces así nosotros podemos ir comprendiendo que realmente llevar la cruz y que realmente lo que nosotros tenemos que ir dejándonos, velando cada día y orando en nosotros, en cada uno de nosotros. Y así nosotros no vamos a ver ni una cruz pequeña, porque no lo hay, no le existe la cruz pequeña, pero en su cabeza muchas veces podemos tener una cruz pequeña o una cruz demasiado grande, porque no tenemos el entendimiento de sacrificar nuestra vida y para no cumplir la palabra de Dios. O también podemos que una cruz como que nos aplasta tener que cumplir esa palabra de Dios, o como que nos sentimos es que nos destruyen a nosotros con la cruz, con la palabra de Dios, al querer cumplirla. Cuando, por ejemplo, si me dicen a mí, me ofendieron, me dijeron algo, y yo vuelvo y sirvo, entonces es lo mismo que dice la palabra de Dios. Si te dan una cachetada, pues pon la otra, pues vuelvo y le sirvo. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser vencido por el mal, sino que el mal va a ser vencido con el bien, con el amor de Dios. Entonces esa es la forma de que realmente nosotros tenemos que llevar la cruz. Entonces, para poder nosotros poder entender y ver que el Señor nos da dones espirituales a nosotros y poderlos utilizar para el servicio de Dios, pero utilizarlos bien, porque muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Bueno, no me acuerdo bien, pero ustedes buscarán la cita bíblica. Entonces,
Mateo 7:21. Entonces, ahí nosotros vemos que el Señor nos puede dar también con esos mismos dones. Si nosotros no llevamos cruz, eso puede ser para el vientre y podemos ser enemigos. Nosotros podríamos ser enemigos y podría ser una vergüenza para nosotros porque queremos las cosas terrenales y nosotros querríamos esas cosas. O sea, eso mismo nos destruiría el odre, el vaso, Él nos destruiría a nosotros mismos. Seríamos enemigos de la cruz, porque en Filipenses capítulo 3 versículo 18 nos lo dice. Leámoslo, hermana. Sí, hermana, dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Sí, pero leámoslo un poquito más. Dice en el 19: el fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto que nos está diciendo aquí realmente es lo que nosotros debemos de poner a nosotros la mirada, es en los cielos, o sea, mirar las cosas de arriba y no en lo terrenal, porque los enemigos de la cruz miran lo terrenal. Por eso hay tantas congregaciones donde lamentablemente no han entendido, lamentablemente hay otros que lo hacen aún sabiendo, aún conociendo, aún Señor hablándole, pero lo que quieren es llenar su vientre, y ese es el Dios de ellos, porque aquí la misma palabra nos lo está diciendo, pero va a ser eso para vergüenza. O sea, nosotros no tenemos que preocuparnos aquí por lo terrenal, no tenemos que preocuparnos aquí si este pastor es así o no. Nosotros tenemos que preocupar es por hacer la obra encomendada de Dios, pero hacerla bien hecha. ¿Y cómo la vamos a hacer bien hecha? Entregando todo lo que el Señor nos está demandando, lo que el Señor nos está dando, esas instrucciones de limpiarnos, porque la venida de Él está pronto, dice el Señor. Y además ya vemos todas las señales, ya vemos todo lo que el Señor nos está hablando, todo lo que le está diciendo a los profetas de Él, todo lo que nos está diciendo a nosotros mismos. Prepárense, mis valientes, dice el Señor. Entonces esa es la forma de nosotros prepararnos. Primeramente limpiar el odre, primeramente limpiar el vaso, primeramente limpiar que incluye nuestro corazón, primeramente limpiarnos todo, porque todo es del Señor. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu es del Señor, porque fue comprado a precio de sangre y le pertenecen a Él, y es para su gloria, es para la gloria suya. Y entonces, y así de esa forma poder decir, como nos lo dice en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, Señor, te damos gracias por esta noche, Señor, por este momento, Señor, por cada día de nuestra vida, Señor. Te damos gracias por el entendimiento, Señor, que das a cada uno de nosotros, Señor, por el entendimiento que le das a cada hermano, Señor, que escuche, Señor, que oiga tu palabra, Señor, que la pueda atesorar, Señor, que la pueda escuchar, Señor, que la pueda poner por obra, Señor, el entendimiento, Señor, de lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros, Señor, como dice en tu palabra, Señor, que tú tienes un propósito, Señor, y solo lo podemos vivir y experimentar es juntamente contigo, bendito Dios, Señor, y auxilia a cada uno de los oyentes, Señor, a cada uno de los que oyen, así como dice tu palabra, Señor, que a los que oyen mi voz y la ponen por obra, Señor. Padre Santo, bendito Dios, Señor, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que ministre, Señor, con esta palabra a cada uno, Señor, para poner por obra, para entregar, Señor, esas cosas, Señor, que tenemos dentro de nuestro corazón, Señor, esos pensamientos, Señor, derribarlos, Señor, desde el comienzo, Señor, para no dejarlos bajar a nuestro corazón, Señor, sino que nuestra mente sea transformada, bendito Dios, Señor, con tus pensamientos, con tu palabra, Señor, con ese deseo y ese anhelo de cambiar, Señor, de tener esos frutos, Señor,
Señor, ese anhelo, Señor, de cambiar y tener ese carácter tuyo, bendito Dios, Señor, a un precio, bendito Dios, Señor, a ese precio de entregar de ese sacrificio vivo y agradable a ti, bendito Rey, Señor, para que suba como olor fragante, bendito Rey, Señor, y entregar nuestras vidas a ti, bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén.